Capítulo 16. Ese invisible vínculo del corazón. Archie miró sus dedos enguantados por la 100ª vez aquella mañana, mientras el auto lo llevaba a él y a su tío a lo largo de las calles ajetreadas. El joven despejó su frente de los mechones color arena que le caían encima y trató de cambiar de posición sobre el asiento del auto una vez más. Pero aún así, no dejaba de sentirse incómodo. Albert lanzaba una mirada vigilante sobre su sobrino de vez en cuando, aún preguntándose si no había sido un error el traer a Archie consigo. Pero después se decía a sí mismo que no había tenido opción, ya que el joven había insistido tan vehementemente. Albert esperaba que Archibald cumpliría su promesa de comportarse como un caballero. Tan pronto como Terris hubo recibido un telegrama de Francia anunciando la fecha en que Candy estaría de regreso a Nueva York, el joven se había asegurado de hacerle saber a Albert la buena noticia. Inmediatamente, el millonario decidió viajar hasta Nueva York para estar ahí cuando la joven llegase de Inglaterra. Al mismo tiempo, una vez que Archibald se hubo enterado, no pudo contener sus deseos de ver a Candice otra vez y le rogó a Albert aceptar su compañía. Albert trató de hacer desistir a Archie de esa idea, sabiendo que la situación sería muy dolorosa para su sobrino. Sin embargo, el joven no prestó oídos a las razones de su tío y este último terminó accediendo a los deseos de Archie. El auto continuaba moviéndose mientras Archie miraba a través de la ventanilla del vehículo cómo los suaves copos de nieve comenzaban a caer sobre el vecindario al cual iban entrando. Era un cambio notable contemplar aquella área serena cuando habían estado viajando a lo largo de las ruidosas calles de Manhattan, después de dejar la estación del tren. A pesar de lo cerca que aún estaban de la Gran Manzana, el área residencial en Fort Lee, New Jersey, era como un espacio refrescante a solamente 1 hora de la ciudad, como los vecinos usualmente llamaban a Nueva York. La plácida vista, sin embargo, no liberaba a Archie de sus pensamientos desagradables. Finalmente, el auto se detuvo enfrente de una de las casas en la larga cuadra y los pasajeros comprendieron que habían llegado a su destino. Después, todo sucedió en medio de escenas borrosas en la mente de Archibald. El lugar era encantador y el dueño de la casa recibió a sus visitantes con una cálida afabilidad que sorprendió a los sirvientes, quienes estaban habituados a los modales bruscos de su patrón. Archie observó con aire distante cómo Albert y Terris se abrazaban fraternalmente, claramente felices de verse después de un largo tiempo de haber estado distanciados por las circunstancias. «Me parece increíble verte después de tanto tiempo», Terry dijo a su amigo. «Casi 8 años desde que te vi por última vez en Londres». «Sí, me cuesta creerlo». Albert se rió sofocadamente mientras palmeaba el hombro de Terris. «Tú ya no eres el chiquillo flacucho que solía liarse en pleito con hombres adultos, como yo te recordaba», bromeó el hombre rubio. «Bueno, puede que haya crecido un poco, pero aún conservo el talento para meterme en problemas, aunque tú no te estás haciendo más joven tampoco». Terris respondió riéndose francamente y luego se volvió hacia el otro joven rubio detrás de Albert. Terris sonrió amablemente a su antiguo condiscípulo. «Me alegra verte de nuevo, Archie. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos encontramos en Chicago, ¿no es así?», dijo el joven ofreciendo su mano. «Así es. También me alegra verte», fue la diplomática pero fría respuesta de Archie, aunque Terris no lo notó. Estaba tan feliz, sintiendo que el momento de tener a la mujer que amaba entre sus brazos estaba más cerca a cada segundo. Albert y Terry continuaron hablando por largo rato mientras Archie seguía la conversación sin mucho interés. La cena duró por horas que parecieron interminables para el hombre de ojos cafés, pero resistió lo mejor que pudo.
tratando de convencerse de que lo único que importaba era que Candy llegaría al día siguiente y que podría verla de nuevo. Eso era todo lo que quería, y no le importaba si ella se había convertido en la esposa de Terry o en la reina de Saba. Él necesitaba verla, aunque para los ojos de la joven, él solamente pudiera ser el viejo primo Archie. No es necesario decir que Terry no pudo dormir aquella noche. Se daba de vueltas en la cama que de pronto le parecía demasiado ancha y vacía, mientras una extraña ansiedad le invadía el corazón. Caminó en círculos en la recámara, dándose cuenta de que era mejor sacar partido de su insomnio. Así pues, fue a la planta baja para terminar de revisar el último acto que estaba escribiendo. El joven encendió el fuego del estudio y mientras aún estaba ahí, en cuclillas frente a la chimenea de piedra, se preguntó por qué se sentía incómodo, como si algo malo estuviese a punto de suceder. El joven sacudió la cabeza, tratando de alejar aquellos pensamientos oscuros. Es solo que estoy muy emocionado porque ella estará aquí mañana. Trató de convencerse. Pero a pesar de sus esfuerzos por permanecer calmado, la aurora lo sorprendió aún inmerso en las mismas cavilaciones. Después de tomar el desayuno en el Waldorf Astoria, donde se hospedaban los Andry, se encontraron con Terry en el muelle, con la esperanza de que el barco de Candy llegara a tiempo. El lugar estaba abarrotado porque más y más naves provenientes de Europa estaban llegando desde que la guerra había concluido. Marineros, inmigrantes, comerciantes, familias enteras esperando la llegada de aquellos que amaban. Pululaban por el lugar, dándole al desembarcadero una cierta clase de aire festivo. Los tres hombres trataron de calmar su impaciencia con una conversación casual, pero no tomó mucho tiempo antes de que Archie dejara a su tío hablando con el recién adquirido primo político sobre los futuros planes del propio Albert, mientras él se alejaba para dar un paseo a lo largo de los muelles. Al principio Terry solamente escuchaba a Albert a medias, porque la misma corazonada inquietante continuaba molestándole, más y más fuertemente conforme el reloj avanzaba. No obstante, Albert era un hombre de conversación interesante y a pesar de las preocupaciones de Terry, este terminó por involucrarse verdaderamente en la plática. Desafortunadamente, Albert comenzó a sentirse preocupado cuando se dio cuenta de que el barco ya se había tomado demasiado tiempo para arribar a puerto. Fue entonces cuando George, que como de costumbre se hallaba al lado de Albert, decidió preguntar a los empleados de la capitanía del puerto sobre la llegada del SS River. Cuando el hombre bronceado que George era salió de la oficina donde había ido a hacer sus pesquisas, su rostro había palidecido de repente y en sus ojos había un dejo de miedo revelado en sus facciones normalmente inexpresivas. Albert lo miró y las entrañas se le contrajeron. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Albert con voz seca. Bueno, señor, ellos me dieron información sobre el barco, pero me temo que no se trata de buenas noticias. Intentó explicar el hombre lo mejor que pudo. ¿Qué estás diciendo, George? Explícate, demandó un Archie muy alarmado que justo había regresado de su paseo por el desembarcadero a tiempo para escuchar la última frase de George. Ellos acaban de recibir un telegrama de Inglaterra, dijo el hombre moreno bajando los ojos. El barco en el cual viajaba la señora Candy se topó con una tormenta cerca de Irlanda. Desafortunadamente las bombas no funcionaron apropiadamente y el SS River zozobró a unos 400 kilómetros de las costas. Archie miró a Albert sin creer realmente lo que sus oídos acababan de escuchar, deseando haber soñado lo que George estaba diciendo. Sin embargo, cuando vio el terror reflejado en los ojos de Albert, se dio cuenta de que en efecto estaba despierto. ¿Hay sobrevivientes?, logró preguntar Albert con voz cascada. Sí, señor Andry, anunció George, pero aún no tienen una lista con los nombres. ¿Pero cómo es que no leímos nada?
acerca de un naufragio en los periódicos durante estos días? Se preguntó Archie devastado. Verá, señor, continuó George. Le hice la misma pregunta al encargado y me dijo que debido a las condiciones del clima, el barco había interrumpido su viaje en Irlanda por unos 4 días. El naufragio ocurrió apenas ayer en la mañana. Seguramente la noticia aparecerá en los periódicos vespertinos hoy mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo sabremos? Albert trató de preguntar, pero su voz flaqueó antes de poder terminar la frase. ¿Los nombres de los sobrevivientes? Terminó George adivinando la pregunta de su jefe. Me dijeron que se buscará durante 2 días. Después de entonces podremos saber si la señora Candy está entre los sobrevivientes. George balbuceó también, conmovido por la noticia. No fue hasta ese momento que Albert se acordó de Terry y se volvió para mirar al joven, quien estaba aún sentado sobre la banca donde habían estado esperando hasta entonces. Sus ojos estaban perdidos en el distante horizonte azul, como si estuvieran totalmente ajenos a cualquier preocupación mundana. Su rostro se había puesto blanco como la cera, dándole una apariencia languida que le recordaba a Albert la cara de su hermana Rosemary durante los últimos días antes de su fallecimiento. Dándose cuenta de que el joven no había abierto la boca desde que George había salido de la oficina, Albert comprendió que Terry estaba en un clase de estado de shock. Terry, le llamó Albert, poniendo su mano sobre el hombro de su amigo. ¿Me escuchas, Terry? Pero el joven no emitió respuesta alguna. Sus ojos se hallaban fijos en las aguas macilentas que bañaban el dique, mientras sus manos descansaban sobre sus rodillas. Albert observó que estaban crispadas sobre los pantalones del joven, temblando de manera casi imperceptible. Terry, le llamó el joven de nuevo. Terry respondió distraídamente. ¿Escuchaste lo que dijo George? ¿No es así?, preguntó el joven millonario, mientras Archie, con los ojos llenos de lágrimas, observaba la escena, sin poder comprender la reacción de Terry. Sí, el naufragio, contestó Terry, y en ese momento sus ojos se volvieron para mirar a Albert, azul mar encontrándose con azul cielo, y el hombre mayor pudo observar un extraño destello en las pupilas de su amigo. ¿No estás pensando que ella está muerta, o sí?, dijo Terry con tono desafiante, dejando la banca para ponerse de pie. Nadie dijo eso, Terry, replicó Albert, tratando de sonar tranquilo, pero sintiendo que su fe se comenzaba a desvanecer poco a poco dentro de sí. Perfecto, porque ella está bien, afirmó Terry con una convicción que asustó a los 3 hombres que estaban con él. ¿Acaso ustedes planean quedarse todo el día aquí?, preguntó a sus compañeros. No realmente. Es solo que estábamos tan abrumados. Terry, debes comprender que la situación es grave, respondió Archie, confundido con las palabras de Terry. No es así, gritó el joven a Archie como si éste hubiese pronunciado una blasfemia. Ni siquiera lo digas, ella está bien, insistió casi en un rugido. Está bien, Terry, nadie está diciendo lo contrario. Albert trató de mediar. Ahora, ¿por qué no nos vamos a tu casa para tratar de discutir lo que vamos a hacer en estos 2 días hasta que sepamos dónde está Candy? ¿Te parece bien?, preguntó el hombre mayor, y Terry solamente asintió con la cabeza, volviendo a su mutismo. Los 4 hombres se subieron al auto y pronto este era solamente una mancha que terminó por desaparecer en la distancia. Las 48 horas que siguieron fueron muy parecidas a una estancia en el infierno, aunque para cada uno de los jóvenes la experiencia fue marcadamente diferente. Archie era tal vez el más pesimista de los 3. Desde que había escuchado las noticias sobre el naufragio, el muchacho se hundió lentamente en una lúgubre depresión, sintiendo cómo los dolores que dormían en su corazón comenzaban a despertarse nuevamente. Sin saber cómo enfrentar la desesperante situación y ese anticipado sentimiento de pérdida, simplemente dejó fluir sus angustias en un inconsciente despliegue de irritación
y descortesía que la gente a su alrededor tuvo que sufrir. Por curioso que pudiese parecer, y al contrario a toda lógica, Terris se confinó en un completo silencio. Apenas y emitió palabra, y a pesar de los esfuerzos de la cocinera, comió poco y durmió menos. Una vez que sus huéspedes hubieron decidido lo que harían durante el tiempo que tendrían que esperar, el joven se recluyó en su estudio. Por horas y horas, simplemente se sentó en un sillón mirando hacia la nada, mientras internamente se repetía que los extraños presentimientos que había tenido solamente le estaban diciendo que ella no llegaría en la fecha prefijada, sino más tarde. Albert, por su parte, y siguiendo su naturaleza flemática, manejó la situación mejor que sus amigos más jóvenes. George y él hicieron las llamadas telefónicas necesarias, enviaron telegramas a Europa para aquellos conocidos suyos que podían ser de ayuda a fin de averiguar lo antes posible si Candy había sobrevivido al naufragio, y decidieron lo que deberían hacer mientras la compañía naviera en Inglaterra no enviaba el reporte definitivo. Sin embargo, en el fondo, Albert también estaba devastado, sabiendo por un telegrama enviado por su antiguo cuñado, el almirante Brown, que las posibilidades de sobrevivir en las frías aguas de Irlanda durante una tormenta eran muy pocas. Los días se sucedieron lentamente, pero al fin, el 9 de diciembre, el teléfono sonó en la casa de Terris. Era un empleado de la embajada británica y Edward, el mayordomo, tomó la llamada. El hombre sostuvo el auricular, asintiendo en silencio o replicando con monosílabos. Los Andry, quienes estaban esperando en la sala, miraron al hombre totalmente petrificados. «Señor Andry», dijo el hombre de mediana edad, «creo que este caballero quiere hablar con usted». Y diciendo esto, el mayordomo le dio el teléfono al joven rubio, quien a su vez habló con el empleado al tiempo que su rostro palidecía dramáticamente. Cuando Albert colgó el teléfono, había envejecido unos 10 años y sus ojos, por la primera vez en 3 días, estaban llenos de lágrimas. Candice White Andry había efectivamente abordado el SS River en Liverpool el día 1 de diciembre, tal y como lo confirmaba el registro. Pero su nombre no aparecía en la lista de los 10 sobrevivientes. Todos ellos hombres, que habían sido rescatados unas horas antes y habían sido inmediatamente hospitalizados sufriendo hipotermia después de permanecer en las aguas heladas por casi 2 días. Estos hombres habían estado inconscientes por horas y no habían podido dar cuenta de los eventos, alcanzando apenas a decir sus nombres. «Está confirmado», dijo Albert con voz enronquecida. «Está muerta. Nuestra Candy está muerta». El joven murmuró sollozando, silenciosamente al momento en que Terris entraba a la habitación, con el rostro sin afeitar y los ojos circundados por unas profundas ojeras, producto de la falta de sueño. Archibald lloraba solo, de pie frente a una ventana, mientras musitaba en palabras casi ininteligibles que él estaba condenado a perder cada persona que amaba. Afuera, los estanques que rodeaban el vecindario comenzaban a congelarse, pero el frío de la estación no era nada comparado a la atmósfera gélida que repentinamente había llenado la casa. Terris se quedó inmóvil, en medio de la sala, sumido en completo silencio. Un ligero frunce apareció en su ceño, que reflejaba una mezcla de confusión y angustia. Sin embargo, buscando en el fondo de su corazón, no pudo encontrar el dolor que se suponía debía estar sintiendo. El joven se preguntó por qué no sentía ningún pinchazo en el pecho, porque la sutil conexión que le unía a su mujer le estaba diciendo que ella estaba bien, aún lejos, pero bien. «Puede haber un error», dijo finalmente a boca de jarro.
No creo que ella esté muerta. Repitió y con cada palabra se sentía más seguro de su presentimiento. ¿Qué no escuchaste? Deja ya de evadirte de la realidad y comprende de qué se trata este asunto, demandó Archie visiblemente molesto ante las palabras de Terry. Yo ya he pasado antes por este tipo de situaciones y puedo decirte que no se gana nada con negar la verdad. Así de duro como es, tienes que aceptar que ella está muerta, dijo el joven con abrupta aspereza. ¿Y desde cuándo tú tienes derecho a decirme lo que debo hacer, Archie? Preguntó Terry sintiendo que el delgado hilo que contenía su temperamento explosivo se había roto. ¿Vas también a iluminarme con tu sabiduría para saber lo que tengo que sentir? Al menos podrías actuar como un hombre y ver la realidad, en lugar de encerrarte en ese cuarto otra vez. ¿Que acaso no era ella tu esposa? Entonces acepta los hechos y hazte cargo de la situación, le gritó Archie denodadamente. ¿Qué sabes tú de mis sentimientos?, respondió Terry. La furia ya empezaba a encenderse en sus ojos.